¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sean todas bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Vidas, la revista cultural de Telesur. Soy Aisa García y hoy tengo el gusto de saludarles desde uno de los recintos culturales más recientes y fascinantes que tiene la Ciudad de México. Estamos en el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Aquí cada tejido es mucho más que una pieza artesanal, lo van a ver. Cada tejido es un relato vivo donde se entrelazan la memoria, la identidad y el conocimiento heredado de generación en generación. La muestra que vamos a ver reúne desde antiguas técnicas como el telar de cintura y el telar de pedal hasta propuestas contemporáneas que demuestran que estas tradiciones no permanecen inmóviles, sino que continúan reinventándose sin perder sus raíces. Bueno, justo les quiero enseñar esta escalera que es parte de la antigua Tenochtitlan y no fue hasta el año 2018 que se mostró al público. Ahora le invito a acompañarme en este recorrido por el arte textil mexicano y la riqueza cultural de nuestros pueblos. Antes vamos a las novedades culturales más relevantes de la semana. Buenos Aires vuelve a convertirse en la capital mundial del tango con una nueva edición del Tango Va Festival y Mundial que reúne a músicos, bailarines y creadores en distintos espacios de la ciudad. La programación propone un diálogo entre la tradición del 2x4 y las nuevas formas de expresión. Conciertos, milongas, clases, exhibiciones y espectáculos integran una agenda que busca acercar el tango a nuevas generaciones sin dejar de preservar sus raíces. Entre las propuestas destacan la Orquesta del Tango de Buenos Aires y presentaciones en espacios como la Usina del Arte y el Teatro San Martín. El festival también dará paso al Mundial de Tango, que convocará a parejas de distintos países para competir en las categorías tango de pista y tango escenario, una celebración que reafirma el tango como patrimonio cultural y como una expresión viva de la identidad porteña. Concepción de Ataco, en El Salvador, se convirtió en una gran galería a cielo abierto durante la 8ª edición de Pigment Trip Muralism. Artistas urbanos salvadoreños y de otros países intervinieron las calles de esta localidad con murales que llenan de color y creatividad el paisaje cotidiano. Con aerosoles, pinceles y grandes formatos, los muralistas crean obras que dialogan con la arquitectura y la identidad de la comunidad. Más de 200 murales se han realizado desde el inicio de Pigment Trip, con la participación de creadores de El Salvador, Colombia, México, Brasil, Perú y Argentina. Cada muro se convierte en un lienzo y cada obra aporta una nueva mirada al espacio urbano. Así, el muralismo sale de las galerías y encuentra en las calles de Ataco un espacio para el encuentro, la creación y la expresión del arte latinoamericano. Cerca de 800 piezas de las antiguas civilizaciones maya y andina llegan a Beijing con la exposición Maíz, Oro y Jaguar, que reúne préstamos de más de 20 museos e instituciones culturales de México y Perú. Muchas de ellas se exhiben por primera vez en la capital china. La muestra combina piezas arqueológicas, instalaciones digitales y experiencias inmersivas para acercar al público a las culturas originarias de América. Objetos de oro y plata, proyecciones, sonido y realidad virtual permiten explorar sus tradiciones, formas de vida y expresiones artísticas. La experiencia también se extiende a los espacios del museo con actividades interactivas, un mercado temático y más de 20 propuestas gastronómicas inspiradas en América. Con un promedio de 3.000 visitantes diarios, la exposición convierte a Beijing en un puente de encuentro entre las culturas de América Latina y China. El terremoto que sacudió el suroccidente de Colombia no solo dejó daños materiales, también golpeó el patrimonio cultural del país. 40 bienes de interés cultural resultaron afectados en 7 departamentos y 12 centros históricos reportan daños.
Entre las zonas más afectadas se encuentran los centros históricos de Popayán, Cali, Buga, Cartago, Jericó y Santa Fe de Antioquia. El sismo también alcanzó al paisaje cultural cafetero, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. En municipios cercanos al epicentro, algunas localidades reportan daños de hasta 80% en su infraestructura. El sismo también afectó 8 manifestaciones del patrimonio inmaterial, entre ellas las macetas de Alfeñique, los alabaos, la partería afro del Pacífico, la salsa caleña y las cocinas tradicionales. Las autoridades evalúan los daños y trabajan en la protección y recuperación de este legado cultural. Hablemos de libros. Mire usted, si hay un libro imprescindible para entender la Revolución Mexicana desde dentro, ese es Los de Abajo, de Mariano Azuela. Fue publicado por el Fondo de Cultura Económica. Más que una historia de héroes, es la construcción de un retrato humano de la guerra, con sus contradicciones, su violencia y las ilusiones que poco a poco se desmoronan. Esta es una invitación a leer uno de los grandes clásicos de la literatura mexicana. Nuestra segunda recomendación es una historia entrañable para lectores de todas las edades. Se trata de Mi casi casi mamá, del escritor chileno José Ignacio Valenzuela, publicado por la editorial Alfaguara. Aquí la protagonista es Clara, una niña cuya vida cambia cuando conoce a Luisa, la mujer que podría convertirse en su nueva mamá. Pero Luisa no es una adulta cualquiera, es actriz, usa turbantes extravagantes, guarda un gran secreto y le enseñará que una familia también puede construirse desde el cariño, la empatía y la imaginación. Una de las ideas que atraviesa el libro es que el amor no siempre nace de los lazos de sangre, sino que las personas que eligen quedarse a nuestro lado también pueden formar parte de la familia. ¿Ya leyó estos libros? ¿Cuál le llamó más la atención? Cuéntemelo en @vidastelesur y @aisatelesur. Yo misma les voy a responder. Seguimos en el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afro-Mexicanos. Viajamos hasta el estado de Trujillo, en Venezuela, ya que ahí vamos a conocer la historia y la obra autodidacta de la artista Rafaela Baroni, quien en vida fue escultora, pintora y poetisa. Mire usted, su fe y su pueblo fueron su máxima inspiración. Conozcamos más acerca de Rafaela a través de su familia. Veamos. Porque no hay que curar el puro cuerpo, sino el alma principalmente. Esa es la principal que hay que curar. Porque a veces está más enfermo el espíritu que el cuerpo. Rafaela Baroni nació en Mesa, Desnujaque, Trujillo, en 1935, en un amanecer radiante que presagiaba su espíritu luminoso. A los 11 años sufrió un ataque cataléptico que la mantuvo clínicamente sucumbida 24 horas. Sin embargo, ella eligió regresar. Despertó dentro del ataúd con la certeza de que la vida era un milagro. Desde entonces, cada día fue una celebración. Cantar de los cantares, voy bajando el museo. Rafaela Baroni era una niña muy traviesa desde pequeña, ¿no? Ella se escapaba porque le gustaba el arte, la obra, cantar, recitar poemas. Llegó hasta tercer grado, pero aún así quiso llevar la cultura y el arte muy en grande. Yo creo que ella desde que nació era artista. Ella hizo un libro que se llama La Niña, siempre quiso estar en el escenario porque toda su vida lo enmarcó en un escenario constante.
A los 7 años, Rafaela ya tallaba figuras en madera junto a su madre para llevar sustento al hogar. Tejer y esculpir no eran juegos, sino herramientas de supervivencia. Entre las dificultades, una pequeña muñeca de trapo hecha por su mamá fue su único tesoro. Rafaela Baroni tuvo muchas tristezas, nadie la veía brava ni triste. Ella siempre fue una mujer risueña, le gustaba bailar, cantar, recitar, tallar, enseñar, porque enseñaba a muchos niños su arte. Pero muy adentro siempre vivió en una profunda tristeza. Indistintamente nunca la dio, pero siempre la vivía en su interior. Esa era Rafaela Baroni, nunca demostró nada, demostró una vida llena de paz, de amor, pero ella sufría siempre. En 1972, recluida y ciega por desprendimiento de retina, Rafaela tejió con los dedos en la oscuridad. Al recuperar la vista, lo atribuyó a la Virgen del Espejo y comenzó a tallarla, ganando el nombre de Señora de la Virgen. Era única, espiritual, madre y artista. Su fe y su magia la hicieron una artista inusual. Ella era única, una mujer esotérica, porque nunca fue copia de nadie, nunca imitó a nadie y era una mujer totalmente original, natural, espiritual. Era una mujer que era madre, amiga, familia, artista, le dolía todo, amaba a los animales. Yo creo que hoy día no ha nacido una Rafaela Baroni que pueda cubrirle todos sus aspectos y todas sus formas. Yo creo que era una mujer única, especial. Y el que la conoció entiende el por qué uno dice que Rafaela Baroni era única. Era llena de magia. Su primer matrimonio fue arreglado y nunca fue feliz. Creó El Matrimonio, bodas simbólicas donde vestía de novia y divertía al público. Desde niña, escapaba a la plaza para cantar, vistiendo colores únicos, flores y trenzas, marcando su cintura. Ella se escapaba para cantar, para recitar, para enseñar y ella le gustaba todo, se acomodaba los colores, se vestía de colores, nunca se vistió igual a otra, siempre se vestía a su manera, a su forma. Le gustaban los trajes floreados, las flores en el cabello, siempre andaba coqueta, le fascinaba andar coqueta, su sandalia. Esa era Rafaela Baroni, siempre andaba con su trencita aquí agarrada porque ella tenía que verse la cintura finita. Esa era Rafaela Baroni, era una mujer hermosa. Bautizó su hogar como el paraíso de Aliafar. Su obra trascendió lo estético. Fue un vehículo de amor, paz y enseñanza a través de sus tallas, incluso en los rostros que delataban su tristeza oculta. Educó y demostró que el ser humano puede transformar el dolor en legado eterno. Ella transmitía el amor, la paz, todas sus obras, indistintamente como fuese. Ella transmitía que el ser humano se podía, transmitía educación a través de sus obras. Por muy pequeña que fuese o muy grande que fuese, siempre demostraba como una educación, como algo que iba más allá. Indistintamente en los rostros de sus obras se demostraba una parte de su alma, de la tristeza profunda que ella tenía, pero nunca se reflejaba. Su cara seria y tal, siempre reflejaba esa parte, pero demostró que sí se podía y educaba a través de sus obras. Rafaela Baroni transformó el dolor en un acto de creación. Su legado nos invita a habitar la vida con la misma intensidad, a crear nuestro propio paraíso con las manos. Sea su vuelo una inspiración para encontrar la magia en lo cotidiano. Antes de adentrarnos en la historia del Museo Textil, quiero llamar su atención sobre este huipil que tengo a mi lado. Les cuento que es uno de los más antiguos, de las piezas más antiguas con que cuenta esta exposición del Museo Textil. Y esta pieza, este huipil, fue prestado justamente por el maravilloso Museo de Antropología que está en esta ciudad. Pero bueno, yo también aprovecho para presumir este huipil de Chiapas
que me ha prestado la tienda FONAR, que está junto al Museo Textil, para mostrarles también a ustedes de lo que son capaces los artesanos mexicanos de hacer, esas manos tejedoras de todo el país. También presumo este anillo de ámbar que procede del mismo lugar, de Chiapas. Y bueno, ahora sí, el Museo Textil fue creado con la convicción de que había una necesidad de que se reconozca el arte de los pueblos indígenas y afromexicanos como una tradición viva, dinámica y en permanente transformación. Esta exposición tiene más de 200 piezas que reflejan la extraordinaria diversidad cultural de México. Cada huipil, como este que usted ve aquí, que es antiguo, o este que luzco yo, que es ceremonial, bueno, y el bordado que llevan va mucho más allá de su belleza. Es un lenguaje que habla del territorio, ya les decía que este es de Chiapas, de la memoria, de la identidad y de la cosmovisión de las comunidades que los crean. Bueno, dicho esto, yo le invito a que siga conmigo en este recorrido de vidas justo en el Museo Textil. Desde hace más de 5 décadas, la editorial venezolana Monte Ávila preserva el patrimonio cultural del país y da voz a sus autores más reconocidos. Vamos a conocer más en la historia que sigue. Monte Ávila Editores nació en 1968 de la mano del editor y anarquista español Benito Milla Navarro, bajo el ala del Instituto Nacional de Cultura. Desde entonces se convirtió en un puente fundamental para la palabra escrita en Venezuela, abriendo sus puertas a la creación nacional y proyectándola con valor en el mundo entero. Monte Ávila nació en la década de los 60, si mal no recuerdo, por iniciativa de un conjunto de intelectuales del momento y de un editor español que estaba aquí en Venezuela de apellido Milla, de mucha experiencia en el campo editorial. Y bueno, tuvo siempre un apoyo importante del Estado, lo que le permitió hacer una serie de proyectos editoriales de gran trascendencia, como dije, tanto nacional como internacional. Insisto en lo de internacional porque realmente Monte Ávila llegó a convertirse en una referencia latinoamericana en lo que tenía que ver con edición de autores latinoamericanos, valga la redundancia, pero también autores de otras partes del mundo. Su catálogo, con más de 2.000 títulos, es un tesoro de la memoria cultural. Ha publicado obras premiadas como Abra Palabra, de Luis Brito García, y ha llevado la firma de futuros Nobel, como Vidyadhar, Suraj Prasad. Más que una editorial, es un archivo del pensamiento y la literatura que ha marcado a generaciones de lectores. La misión principal definitivamente tiene que ser publicar, difundir y promover la creación intelectual, literaria, poética venezolana, pero en el entendido de que somos un continente que, además que Venezuela ha promovido tradicionalmente y en los últimos 25 años con mucho más énfasis la integración cultural, política y económica de Latinoamérica, pues nos interesa mucho también involucrarnos en la publicación y la difusión en Latinoamérica de nuestra producción y de una producción de otros países que nosotros podamos ayudar a difundir tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. Su influencia va más allá de las librerías, habita en el imaginario colectivo y la vida académica, desde las aulas de bachillerato con Ana Isabel, una niña decente, hasta los pasillos de la Universidad Central de Venezuela. En los últimos años
debido a las sanciones, debido al aislamiento a que ha estado sometido el país, se nos ha dificultado mucho el trascender las fronteras nacionales con nuestra producción literaria y tener acceso incluso a derechos de autor de producciones de otras partes, de otros países del mundo, para nosotros poder publicarlas y difundirlas. En este momento, uno de los objetivos que tenemos en Monte Ávila es poder sobrepasar esas limitaciones que hemos tenido recientemente y empezar de nuevo a publicar y a difundir obras para empezar, de todos los venezolanos. Es decir, Monte Ávila tiene que convertirse en un factor de integración nacional entre nosotros mismos, pero además de intentar, en la medida de lo posible y en la medida en que ciertas limitaciones, ciertas restricciones que tienen que ver con las sanciones se vayan relajando, pues poder tener acceso a obras, insisto, de fuera del país, obras de otros países, obras internacionales, que nosotros podamos tener acceso, podamos publicar, podemos pagar los correspondientes derechos de autor. Con colecciones emblemáticas como la Biblioteca Básica de Autores Venezolanos y Guaraira Repano ha democratizado el acceso a la cultura. Monte Ávila es la editorial por excelencia de los venezolanos, un proyecto público que demuestra que es posible una relación respetuosa y de calidad entre el autor, el libro y su lector. Estamos por cerrar nuestra cita semanal de vidas y yo quiero agradecerle en primer lugar a usted por su fiel compañía. También agradecerle a todo el personal del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos por permitirnos presentar hoy nuestro programa desde este hermoso recinto que yo recomiendo muchísimo visitar. Si usted está interesado en el arte textil, en todo lo que se puede hacer con la ropa, pues este es el lugar porque abarca muchísimas historias y va a conocer cómo surge todo esto y cómo lo hacen en los distintos estados de México. Ahora tome nota de la pregunta de la semana. La pregunta es, ¿cuál del arte textil es la que más le gusta? Esperamos su respuesta en @vidastelesur, tanto en X como en Instagram. También puede enviar su respuesta a mi cuenta que es @AisaTelesur. Ahora, escuche y disfrute conmigo de Luciérnaga. Esta es una canción del cantante argentino Milo J. junto al gran compositor y cantante cubano Silvio Rodríguez. Soy Aisa García y me despido deseándole una semana repleta, pletórica de arte, inspiración y muchísima esperanza. Chao.